En geometría analítica vamos a hacer distancia entre, vamos a hablar de lo que es geometría analítica, vamos a hacer distancia entre dos puntos y también el punto medio, las coordenadas del punto medio de un segmento. Bueno, definición. Es una parte de las matemáticas que se ocupa de resolver algebraicamente los problemas de geometría. O sea, pónganle problemas de perímetro, área, triángulo, pentágono, hexágono y eso. En este caso vamos a hacer, pero resolviendo a través de álgebra, o sea, utilizando álgebra para resolver esos problemas. Todas las cuestiones o los ejercicios en geometría analítica se grafican. Sí o sí se grafican, entonces necesitamos saber un sistema para graficar. Y vamos a dar el sistema de coordenadas rectangulares o cartesiano, que la mayoría conoce. Se lo conoce comúnmente como plano cartesiano. Y acá está. Tiene el eje X, tiene el eje Y, tiene los cuadrantes. Vamos a ir describiendo. Bueno, este sistema está formado por dos rectas o ejes perpendiculares entre sí. Perpendicular quiere decir si dos rectas se cortan y forman ángulos iguales, o sea, 90 grados. Entonces en ese caso son perpendiculares. Dice generalmente un eje es horizontal y el otro es vertical. Esta es la vertical y esta es la horizontal. Que al interceptarse forman ángulos rectos y dividen el plano en donde están contenidos en cuatro partes llamados cuadrantes, los cuales se enumeran en el sentido contrario al de las manecillas del reloj, o sea, en sentido antihorario. Empieza acá, primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Bueno, ¿cómo ubicar puntos en el plano cartesiano? Para la ubicación de un punto cualquiera en el plano se considera la distancia de los ejes, que son sus coordenadas. Y acá está. Puse cuatro ejemplos, un punto en cada cuadrante. Por ejemplo, el punto A. Para ubicar ese punto tiene lo que se llama coordenadas, que es 2 y 3. Y dentro de las coordenadas, la distancia que hay desde el punto al eje Y. O sea, vieron cada cuadrito que valga una unidad. Y acá tiene una, dos distancias, o sea, 2 unidades de distancia al punto A. O sea, al punto A le divide 2 unidades del eje Y. Y ese sería su abscisa. Y su ordenada sería la distancia que hay desde el punto al eje X. O sea, 1, 2, 3. Entonces es 3. Y esto se llama ordenada. Abscisa es el 2, ordenada es el 3. Y el conjunto se llama coordenada. La distancia de un punto al eje de las Y es su abscisa y la distancia al eje de las X es su ordenada. Acá, por ejemplo, la distancia del eje Y es su X. Y sobre el eje X se ven, por ejemplo, qué distancia hay desde este punto A, qué distancia le separa del eje Y. O sea, 2 unidades. ¿Y dónde se posiciona ese 2? Sobre el eje X. Entonces, por eso lo que es la X. Eso a veces se confunde un poco porque dice eje X, o sea, su abscisa, que es la X, y porque es la distancia del eje Y. Bueno, las abscisas se representan por la letra X y las ordenadas por la letra Y. Es decir, que las coordenadas de un punto P son P, X, Y, las cuales se anotan como parejas ordenadas dentro de un paréntesis separado por un punto y coma. Generalmente a los números, o sea, a la abscisa y a la ordenada vamos a separar por punto y coma. Porque imagínense que hay, por ejemplo, el punto 3 y 2,5. Ahí si poníamos coma, no sabíamos si iba a ser 3,2 y 5 o 3 y 2,5. Entonces al poner punto y coma ese problema ya no va a haber. Bueno, entonces las coordenadas de un punto P son la abscisa, que es su X, y la ordenada. Entonces con esos datos ya puedo ubicar en el plano cartesiano. Bueno, seguimos. Vamos a hacer los primeros cálculos, que son la distancia entre dos puntos. Bueno, si yo tengo dos puntos ubicados, le puse acá P1 y P2. Y a este tiene ordenada, abscisa y ordenada, X1 y 1 y este X2 y 2. Y la distancia es qué distancia separa esos dos puntos y vamos a simbolizar por D minúscula. La distancia entre dos puntos es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de la diferencia de las abscisas más el cuadrado de la diferencia de las ordenadas. Es decir, si yo tengo dos puntos, P1 y P2, y la distancia entre ellos va a venir, viene dada por la fórmula, y acá está, distancia es igual, y acá está, cuadrado de la diferencia de las abscisas. O sea, estas son las abscisas X1 y X2, y la diferencia entre eso, X2 menos X1. Y más el cuadrado de la diferencia de las ordenadas, y 2 menos y 1. Y esa es la fórmula que
vamos a utilizar para la distancia. Por ejemplo, si quiero hallar la longitud de un segmento. Bueno, no importa el orden. Si yo agarro primero este como el punto 1 y este como el punto 2, o como está acá, este el punto 1 y el punto 2, no importa. Siempre va a salir lo mismo. Bueno, punto medio de un segmento. Ahora imagínense que tengo los dos puntos, P1 y P2 trazo la distancia, acá lo que está en verde, y se forma un segmento. Y yo quiero saber cuál es ese punto medio, cuáles son sus coordenadas. Y vamos a simbolizar con X con una raya encima e Y con una raya encima para la abscisa y ordenada respectivamente. Ahora, ¿cómo calculamos? Las coordenadas del punto medio M de un segmento de extremos P1 y P2 viene dada por la semisuma de las coordenadas de sus extremos. Es decir, si yo quiero saber esta X teniendo la P1 y teniendo las coordenadas de P2, entonces es X1 más X2 dividido 2, por eso semisuma. Y lo mismo hago con la Y, Y1 más Y2 dividido 2. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Dice, dado el segmento extremo, le da el extremo A y el extremo B. Vamos a unir eso. Hallar su longitud, que va a ser la distancia, y las coordenadas de su punto medio. Acá está la gráfica. Primero graficar. Puse estos dos puntos, uno acá en el segundo cuadrante y el otro en el cuarto cuadrante. Los ubico y trazo esto para ver el segmento. Ahora quiere la longitud de ese segmento, que va a ser la distancia que dimos en la primera fórmula, y las coordenadas del punto medio. Esta longitud da un número, pero este para punto medio tiene que dar coordenadas. Bueno, voy a calcular primero la longitud. Copio, por más de que haya acá, no escriban acá arriba. O sea, siempre si voy a calcular longitud, pongan los datos que voy a utilizar. Porque imagínense cuando hay ejercicio que tengo un pentágono, un hexágono con 6 puntos, y entonces voy a volver a utilizar algunos puntos y ya uno se puede confundir. Entonces, la longitud voy a utilizar estos dos puntos. Le pongo, a este le elegí como el primer punto, x1 y 1, y a este como el segundo, x2 y 2. Entonces, la fórmula es así, que ya vimos, y reemplazo. Acá, x2 es 2, menos de la fórmula, y x1 es menos 4. Entonces pongan así signos dobles. Y acá se multiplica menos por menos, ya da más, esto ya es aritmético. Bueno, y el resultado sale 7,81 aproximadamente. Y se le pone U de unidades. Quiere decir que si cada uno, 1, 2, 3, yo puse cada 1 centímetro, quiere decir que este es 7,8 o 7,81 centímetros. Si ustedes hacen en su cuaderno cuadriculado, el cuaderno cuadriculado tiene medio centímetro cada cuadrito. Entonces 7,81 dividido 2 para saber cuántos centímetros de longitud hay desde A hasta B. En este caso 7,81, si yo cuento acá qué diferencia cada centímetro, entonces 1, 2, 3, voy contando y va a dar casi 8, o sea, entre 7 y 8. Bueno, ahora hacemos el punto medio, la misma cosa. De los mismos extremos, no importa, yo elegí nomás si este como el punto 1 y este como el punto 2. Entonces, semisuma de las abscisas me da la abscisa de este punto. Y semisuma de las ordenadas me da la ordenada de este punto. Entonces, estas son las coordenadas del punto medio. Y pueden comprobar en la gráfica. Menos 1 en X sería menos 1 acá. Y 0,5 que sería un medio acá. Entonces, al unir eso, me da el punto medio. Justito ahí en el punto medio.